Espero que todos estén bien del otro lado. Voy a hablar de la Gestalt. Es una rama, si se quiere, de la psicología, una forma de entender también cómo ocurre el desarrollo del aprendizaje y también qué y cómo podemos acceder al conocimiento. Aquí tengo unas notas y voy a recurrir permanentemente a ellas. Y nada, espero que esté bien del otro lado, por supuesto. Espero que todo vaya bien, que todo esté excelentemente bien. Aquí, en este lado del mundo, Ecuador, se está yendo la luz, la energía eléctrica como nunca, producto del calentamiento global en parte, pero también hay que señalar que la administración de estos recursos eh, y todo lo que implica no ha estado llevándose de la mejor manera posible, dado que no se previó nada de todo esto. ¿Quién sabe? No quiero juzgar, pero es evidente de que algo no está funcionando bien, aparte de las consecuencias del calentamiento global que sufren muchos países en la actualidad. ¿Y la gestal qué tiene que ver con eso? Nada. O todo. Yo creo que todo, porque mira, es cuestión de forma. La gestal tiene que ver con eso. No tanto del fondo, sino de la forma. Es más, si tú colocas en la cuestión del fondo, eh, no estableces ningún patrón de referencia, no tienes ningún situación, punto que sirva de comparación, es obvio que tú no vas a ver nada, ¿no? Nada. Está todo, el todo no representa nada. Entonces, la teoría de la Gestalt te va a decir que ese todo, ese telón de fondo, en realidad está conformado por muchos algos, muchas partículas, muchos partes, si se quiere, justamente lo que la teoría de la Gestalt va a darle más preponderancia a ese todo que es más que la suma de las partes. Y así llegamos a la Gestalt, que justamente significa, más allá de forma, también significa organización y configuración. Configuración, porque estas figuras y fondos son las que van a determinar y cada persona pudiera tener un punto de vista al respecto de cómo configura, cómo discrimina dentro de ese todo y llegar a algo por medio de su propia percepción. Yo aquí hablé en alguna oportunidad del perspectivismo y tiene que ver con la proximidad, con la semejanza y el cierre, que son cuestiones que más allá de los sentidos, en realidad la mente humana, nuestro cerebro, es el que le va a terminar de dar forma. Es como dentro de ese caos encontrar alguna forma, algún orden, y este orden justamente va a empezar a darle forma al caos, a esta cuestión total. Y eso lo hace, una vez más, no tanto los sentidos, sino la mente en el entendido de que es una cuestión de percepción. La psicología de la Gestalt, concretamente, tiene que ver con este análisis que hizo en su momento en la Universidad de Lixis, ¿sí? Y aquí ya estoy evidentemente apelando a mis notas y justamente la persona en cuestión que estudió la Gestalt fue Wilbur Ward en sus estudios allá en 1879. Hace tiempito ya, ¿no? Entonces, esta teoría por ahí nos llega como una forma de percibir eh, la psicología y el entendimiento humano en general, ¿no?
Estudia los procesos mentales conscientes, estudia la conciencia mediante la introspección. Y esta palabra es clave, introspección, porque tiene que ver con procesos mentales. Esto es psicolingüística, psicocognición, si se le puede llamar también así. Y tiene que ver con, ya les decía, sensaciones, imágenes, sentimientos que cada persona, en realidad, cada mente puede percibir, de lo que a lo mejor pudiéramos estar de acuerdo o quizás no. Su percepción no puede ser la misma que la mía. Hay una figurita por ahí muy famosa que tiene que ver con esta cuestión de ver en una figura que representa una totalidad, dependiendo de mi sistema de referencia o mi punto de observación, mi lugar de observación, yo puedo ver un 6 o un 9. Todo es cuestión de ver cuál es mi mirada, si se quiere, hablando de un punto de referencia, pero sobre todo de una, eh, que por cierto podemos ver ahí la subjetividad eh, de lo que es una introspección, ¿verdad? Porque va a depender de la visión que yo tenga del hecho. Y más allá de eso, porque pudiéramos estar viendo lo mismo y llegar a conclusiones completamente distintas o medianamente distintas o con rasgos que capaz, yo no fui capaz, esto sonó demasiado redundante, que yo no fui capaz de visualizar. Y si es que los vi, quedaron completamente enmascarados dentro de otras cosas porque yo estoy percibiendo esto y no esto. Porque mi mente permanentemente por cuestiones heurísticas que son de economía y también de mis antecedentes, yo voy a ver en función de lo que en mi memoria también está señalada como configuración esto que estoy viendo, ¿no? Esta comparativa que yo puedo hacer con las imágenes que ya tengo guardadas, si queremos verlo así. Por ejemplo, si yo veo unas rayitas, unas líneas verticales en paralelo y veo también que hay líneas horizontales que siguen unas tras otras con una separación no tan distante unas de otras. Yo puedo decir que eso es una escalera, pero si yo en mi concepción no tengo el reservorio, la, si se quiere llamar de esa forma, que creo que está muy bien, tiene que ver con esta forma ya que está antes de manera ganancia cognitiva que tengo de esta forma como un icono de escalera. Entonces yo puedo asociar y rápidamente dar con esta figura equivalente a escalera, porque es ideográfico. Ya lo tengo de alguna manera previamente instalado. Así que eso es justamente lo que tiene que ver con las imágenes, la sensación que me produce, o también me puede producir un sentimiento. Si yo veo un icono de un helado, yo puedo tener la sensación de querer uno, ¿no? Provoca querer un helado. Es una sensación, un deseo, una forma de relacionar esta imagen con un deseo, una satisfacción pospuesta que puedo terminar haciendo realidad si una vez que veo esta figura me provoca el helado y voy a consumar ese hecho de comer el helado. Es decir, se presta mucho para las imágenes publicitarias que evocan imágenes o sentimientos que me van a inducir a una acción. Por eso es que la escalera yo la veo como un todo más que palito, 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 palito.
palito, palito, sino yo lo veo como un todo. Si dividimos, que es justamente esta contraposición del estructuralismo, o sea, esto es diametralmente opuesto al estructuralismo. El estructuralismo nos va a decir desde el racionalista eh, René Descartes, divide en partes. Si quieres un problema grandísimo, divídelo en partes más pequeñas para su análisis. Es verdad que facilita el análisis, pero al mismo tiempo, que es lo que nos va a decir la teoría de la Gestalt o la psicología de la Gestalt, esta descomposición se parece mucho a destrucción. Estás desmontando toda la estructura. Entonces, en ese sentido, el todo es más que la suma de las partes y no lo contrario, que es lo que promueve más que todo el racionalismo, el estructuralismo y el psicoanálisis, que también es muy de introspección, ¿no? Pero más allá del psicoanálisis, la propuesta de divide en partes para concretar eh, definiciones que ir armando, más bien desarmando ese andamiaje, pudieras conocer fragmentos más pequeños y facilita el estudio. Estás destruyendo, o como diría más bien más adelante Jacques Derrida, desconstruir, que es diferente a destruir, ¿no? Desconstruir es desmontar poquito a poco. Pero si tú no estás pendiente del todo, sino de las partículas, de los detalles, entonces pudieras no entender. En esta búsqueda de entender y de desmontar la estructura, llegará un momento que lo que va a pasar es que no vas a entender porque no ves el cuadro completo de la situación. Entonces, en ese sentido, si pudiéramos estar de acuerdo que estás destruyendo, desconstruyendo, es muy equivalente a destruir. Jacques Derrida te diría que no, pero la teoría de la Gestalt te diría, ten cuidado con eso, porque el todo es más que la suma de las partes. ¿Sí? Eh, hay eh, una persona que de la teoría de la Gestalt también, que habla sobre Gestalt Quality o Qualitas, algo por ahí, ¿no? Ya lo voy a poner por aquí. Que tiene que ver este nombre, término alemán también, porque la Gestalt es alemán, que significa, en pocas palabras, forma, pero ya les dije que tiene que ver con organización y tiene que ver con configuración. Christian von Schaeffer fue el que se inventó el término. No sé si lo acuñaría él así exactamente, pero obviamente es un neologismo, es una palabra compuesta del alemán de esta cuestión definitoria Hectare Quality, que nos va a ayudar a entender de que cuando tú conoces un conjunto de cualidades que tiene que ver con el todo, o por lo menos no te vas a una variable específica, sino que consideras suficientes variables, no voy a decir todas las variables porque esto sería un examen demasiado exhaustivo al 100%, que nada, a nosotros se nos dificulta mucho este perfeccionismo eh, que no llegamos, pudiéramos aproximarnos, pero llegar al 100% de conocer el todo es algo no humano, por decir menos. ¿Qué hace y qué estudia la Gestalt? Hablando de esto como psicología y como entender los procesos mentales conscientes, que no hace falta que estés enmascarando ese todo
para solamente entender esta parte. Y si es que entiendes esta parte, de alguna manera debes estar muy consciente también que esta parte es solamente una especie de forma que tú hiciste, es un proceso de abstracción, pero que es nuevamente una unidad que responde a otras partes y que conforman junto con estas otras el todo. Eso lo entendemos, por ejemplo, cuando ves un circulito y en medio de estos dos una especie de eh, arista, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, estos son unos lentes, ya es algo icónico, igual que la escalera, ¿no? Que les decía. Rayita a rayita, es decir, líneas en paralelo con cierta separación, pero vertical, y líneas horizontales que van cubriendo estas rayitas, rayitas, líneas, líneas, y que tienen una separación no tan grande unas de otras. Ah, eso es una escalera, es una figura, disculpen, es una figura que yo puedo ver como un todo. Y cuando nosotros leemos, yo no he hablado aquí de eso suficiente, pero la lectura global, ¿sí? Yo creo que en alguna oportunidad sí lo hablé, no recuerdo, pero es un buen momento para decir que cuando nosotros leemos, nosotros enmascaramos, leemos de manera global y a veces sin estar tan pendiente de estas partes faltantes o erráticas, si es que hay errores, bien sea gramaticales, por ortográficos o por omisión. Nosotros, hablo del cerebro, que nos ayuda permanentemente a completar y toma caminos heurísticos por aquello del ahorro de energía. Esto está bien, pero al mismo tiempo debes considerar de que en esta cuestión estás enmascarando. Es posible que estés sacrificando y no estés viendo para nada todas las partes de este todo, de esa totalidad. Eso es una cuestión de eficiencia, de heurística, que es como funciona nuestro cerebro. Nos ayuda permanentemente a entender nuestro mundo. Y cada cabeza es un mundo. Esa expresión la hemos escuchado. Quiere decir esta expresión de que cada persona, en realidad, pudiera tener una propia interpretación y al mismo tiempo cambiar de perspectiva más adelante. A lo mejor viste este cuadro o viste esta película y la primera vez percibiste esto. Incluso si leíste algo y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer, probablemente la experiencia será distinta de otras veces. Si viste esta película, si leíste esto o si viste este cuadro. ¿Por qué? Porque el perspectivismo no solamente se da de persona en persona, sino que responde al espacio-tiempo. Si tuviste esto hoy, probablemente más adelante te vas a fijar en otros detalles que no percibiste en esa ocasión anterior. Así que someterse a cierta situación, llámese lectura, llámese ver una película o llámese ver un cuadro, y lo haces de manera repetitiva, ninguna de esas experiencias va a ser igual. Va a reforzar quizás alguna concepción o la va a cambiar o la va de alguna manera a no sé, no voy a decir perfeccionar, pero sí es, y esto sí es posible, el, la perfectibilidad, que no es lo mismo que perfeccionismo. Las cuestiones son perfectibles en la medida que se puedan mejorar siempre, ¿no? No es un dogmatismo epistemológico o un dogma del empirismo, de que, bueno, esta experiencia es lo único que tengo. Los sentidos me llevaron a pensar tal cosa.
Recordemos que también, así como René Descartes dijo que puedes descomponer un problema grande para su solución utilizando la metodología, ¿no? René Descartes es fanático e introdujo la cuestión esta del método, ¿no? O por lo menos fue el que sistematizó y nos habló de esto de manera, yo diría, muy franca, también muy franco al decir de que los sentidos nos engañan. Es como él lo clasificó o introdujo esta metáfora de el, eh, este, esta introducción que habla de algo maligno, no como el demonio de Maxwell, pero sí que también es una metáfora, que no voy a hablar de ello ahora mismo, sino, esto sí que yo lo he hablado antes, ¿sí? En cuanto al cómo nos engañan los sentidos, eh, y que hay que tener cuidado, ¿verdad? Mm, Porque son apariencias que si nos sirven para discriminar, también pueden ser un lazo eh, en cuanto a que la sensibilidad, aunque los sentidos nos engañan a veces, aquí estoy leyendo brevemente porque se me fue esa idea, aunque los sentidos nos engañan a veces respecto de las cosas poco sensibles y muy alejadas, existen quizás muchas otras de las que no se pueden razonablemente dudar, aunque la conozcamos por su intermedio. Por ejemplo, estoy aquí sentado junto al fuego, vestido con una bata, ¿sí? Esto se lee en las meditaciones metafísicas de René Descartes. Teniendo este papel en la mano, sigue diciendo, y otras cosas por el estilo. Se hace difícil poner en cuestión la confianza en los sentidos cuando se trata de realidades muy cercanas, aquello que se ofrece al individuo aquí y ahora, como sucede con eh, la solo ilusión. En este punto pareciera contraponerse pensar y sentir, como si se tratara de dos formas distintas de autoridad y como si el pensar no pudiese imponerse sobre el sentir. Siento porque no cabe duda de que entre alma y cuerpo, el hecho de la imposibilidad de separar pensar y sentir, que consiste en la imposibilidad de dudar. Esto es la imposibilidad de pensar de otro modo. La prepotencia de los sentidos conduce hacia la realidad de los sentidos, que se impone inexplicablemente preponderancia sobre la conciencia. Entonces lo que nos decía René Descartes con esto, y estoy cerrando esta cita, y podemos entenderla, yo creo que demasiado claro, es que el método cartesiano va del hecho de que, claro, te tienes que cerciorar de que tus sentidos, él hizo varios ejercicios, y hay uno muy famoso que podemos ver ahora mismo, voy a ver si pongo una imagen por aquí, que tiene que ver con lo reflectario de una cucharilla metida dentro de un vaso de agua que se ve torcida, ¿no? Eh, y nos engañan los sentidos. Por ejemplo, nuestra percepción sensorial dice que es el sol que se mueve, pero realmente lo que se mueve y se traslada y rota es la tierra. Nosotros, desde un punto de vista, desde la tierra, desde el punto de vista de un observador terrestre, eso es lo que ve, que el sol es el que se mueve. Pero evidentemente es un engaño de nuestros sentidos. Entonces no podemos fiarnos tanto en eso.
Eso es lo que podemos ver ahí en las meditaciones metafísicas de René Descartes. Habla sobre el genio maligno, esa metáfora que usó René Descartes. Muy bien, entonces el caso está en que no puedes confiar demasiado en los sentidos, dado que te van a engañar. No siempre, pero sí tendrías que asegurarte de que sea el caso y estar pendiente, no como un dogmatismo, sino más bien eh, debes estar muy al tanto de que la posibilidad de cambio, el falsacionismo de Popper o aquella cuestión que señaló David Hume, en vez de estar por la repetición y la costumbre fijando una idea, haz que sea de forma provisional y con escepticismo, el escepticismo moderado de David Hume, debes tenerlo siempre dado que las cosas pueden cambiar. Y si hay una anomalía, debes tener muy presente de que esta pudiera ser no una excepción de la regla, sino sencillamente pudiera incluso derrumbar todo un paradigma. Thomas Kuhn nos habló de eso. Aunque también cabe mencionar aquí lo que dijo Henry Lakatos sobre los programas de investigación, de que no puedes descartar rápidamente una idea por ser anormal. Puede ser que esta anomalía eh, y que ya descartaste del todo tenga que ver no como algo inconmensurable, que puede que sí lo sea, irreconciliable, que debes dejar vetado, sino más bien puede que sea parte de un todo que debes tener en consideración. En este sentido, el todo es más que la suma de las partes, pero estas partes que conforman el todo no debes descartarlas de manera a priorística, ¿sí? En todo caso debe ser a posteriori, previo un análisis. Y es que en ese momento puede que no veas nada relevante en esta teoría y que ésta prevalezca por encima de esta otra. Es evidente que la teoría y la cosmovisión que por miles de años se vio como muy arraigado también con autoridad eclesiástica aristotélica, ¿no? Eso hay que decirlo también. Ellos sostenían esta teoría sobre ciertas bases, pero también sobre mucho poder de la teoría y la cosmovisión de, de no el geocentrismo. Ya el heliocentrismo fue muy controversial, ¿no? La revolución de los cuerpos celestes de Copérnico, Nicolás Copérnico, que no publicó sino post-morte, por mucho miedo a ser quemado en la hoguera, o no quería pasar por ese problema, eso es todo, ¿no? Que si lo pasó otros que se atrevieron a contradecir al status quo, como René Descartes, él no, él también se fue, ¿sí? Él sí que contradijo, pero se fue a un territorio más neutral. Creo que fue a La Haya, por ahí, no me crean demasiado, pero lo voy a poner por aquí. Se fue, se fue. Lo mismo que hizo, aunque él no se fue, a él lo votaron por contradecir el status quo. Imagínate, ni cristianos ni tampoco protestantes quisieron demasiado a, a Spinoza, ¿sí? Baruch Spinoza, quien también se fue, eso sí estoy seguro, a, a territorio más neutral, ¿no? Exiliado. Pero quien no se fue y sí sufrió todo lo que implicó fue, eh, claro, el italiano súper conocido que
debatió este tema y hasta se atrevió a burlarse. Eso sí, que fue una forma muy atrevida de comunicar, porque la idea de comunicar algo es no ofender a nadie en el escrito, ¿no? O si lo vas a comunicar verbalmente. Pero no siempre se puede lograr tal cosa. Hay gente que termina ofendida igual. Eh, Galileo Galilei y su controversia con aquella cuestión que era el punto de vista que definitivamente tenía mucha validez empírica, que no habían notado, no tenía un telescopio y él se lo inventó o lo modificó, ¿no? Para dejar ver a estas personas de que los cielos no eran tan círculos perfectos, sino tenían protuberancias y tenían satélites y que esto del geocentrismo no podía seguirse sosteniendo. Entonces ocurrió la cuestión esta del heliocentrismo, que es cómo concebimos el mundo ahora mismo. Pero lo que quiero decir con esto es que, y para ir cerrando la idea y entrando otra vez en el tema, para no desviarnos demasiado, es que la teoría o la psicología de la Gestalt, propuesta en sus principios por Weber Wundt, ya les decía, también muchos otros, Kafka, Wolfgang Corner, creo. Bueno, ellos fueron fundadores de la Gestalt también. Había una ilusión de movimiento, el fenómeno phi, que ellos denominaron así. Creo que fue Karl Kofkan que decía que diferentes percepciones pueden entender, englobar el todo. Esto sirve para la cuestión esta de la ilusión del movimiento. Cuando tú tienes un movimiento así y vas rodando y consigues de que hay un movimiento, pero son varias figuras estáticas. O sea que de varios puntos de vista esto todavía sirve para las animaciones, ¿no? Si tú lo mueves muy rápido, vas a ver que todos estos no son distintos, sino son diferentes manifestaciones que, si lo ves como un todo, eso provoca un movimiento. Esta es la ilusión del movimiento o el fenómeno phi. Ya después veremos allí una imagen si es que puedo conseguirla. Y hay una correlación directa entre una experiencia consciente y la actividad cerebral. Ya esto se los decía, esto tiene que ver con el principio del isoformismo psicofísico o psicofísico, que lo que tú piensas tendría más o menos que ver con lo que está ocurriendo, o esto que percibes por mecanismos cerebrales. Estoy hablando de esta cuestión mental. Estos procesos mentales conscientes sirven para, de alguna manera, tener un alcance de la estructura, un conocimiento de la estructura, que va no disociado a otros que forman o que conforman ese todo, a otras partes. La ley de la pregnancia nos va a decir, esto tiene que ver con la buena forma, que nuestro cerebro nos dará una percepción o una forma lo más simple, lo más comprensible, interpretable y recordable que pueda en una circunstancia determinada. Y lo hace porque siempre está tratando de ayudarnos a conocer el mundo. Nos da una percepción lo más completa, simétrica y sencilla posible. Y por eso es que tiene esto mucho que ver con lo sensorial, las imágenes y los sentimientos. Y ya eso son cuestiones que tienen que ver con la caja negra, que según, y esto lo voy a tener que hablar en un momento posterior, la teoría o la psicología de el conductismo, que en paralelo también surgió en Estados Unidos. La Gestalt es un movimiento que ocurre en Alemania, ¿no? Sobre todo tiene su momento más relevante
en el siglo XX, lo mismo que el estructuralismo paralelamente ocurriendo en Estados Unidos, pero son diferentes. Fíjese que el estructuralismo no se centra tanto en desmembrar estas partes, sino lo ve como, como una estructura completa, ¿no? Que sí que se puede desconstruir. Lo que no hace la Gestal, porque la Gestal ya les decía, y podemos ver la diferencia notable, que no deberías destruir nada, ni siquiera desconstruir. El todo es más que la suma de las partes. Esta cuestión mentalista no tiene nada que ver tampoco, ya lo veremos, con la visión conductista que ocurría en Estados Unidos, el conductismo, que son estudios sobre todo de la conducta vista no como un todo, sino ni siquiera como partes, sino entendidas como las manifestaciones, lo que se puede estudiar de manera empírica, que es mesurable. Y es que no es mesurable las ideas. ¿Cómo mide usted las ideas? ¿Cómo mide usted la inteligencia? Las manifestaciones de estas sí. Entonces en eso es justamente lo que se centra sobre todo el conductismo, que John Watson nos va a explicar más y otros que se fueron agregando, ¿no? Eso lo voy a explicar después. Esto tiene que ver ya con otro tipo de visión, no tanto estructuralista, sino ni siquiera tampoco va a tener nada que ver, más bien una respuesta eh, a el psicólogo Freud del psicoanálisis, el padre del psicoanálisis, el padre de la psicología, el padre, esta cuestión de la paternidad. Sí hay muchos que quieren atribuírsele a tal persona, sí que fueron los pioneros de esta teoría, ¿no? Es una respuesta a la cuestión mesurable. Eh, Debe ser mesurable, debe medirse, debe palparse, es empírico. La Gestalt dice de que es cuestión de perspectivismo y de que no puedes negar una cosa en detrimento de otra, sino que son partes que deben tenerse en cuenta si es que quieres apreciar el todo, porque el todo es más que la suma de las partes. Yo diría que el principio de la desconstrucción, la destrucción de Heidegger, Derrida nos hablaría de la desconstrucción, la Gestalt diría: no estén tratando de desconstruir nada. Vean todas estas cuestiones como un método, pero no es condicionante para definir lo real. Este tipo de diferentes opiniones doxa son simplemente eso. Son realidades distintas que no deben confundirse con lo real, con el todo, ¿sí? Entonces, cuando la teoría de la Gestalt nos va a apuntar a que el conocimiento, la forma de la que habló Immanuel Kant, es la que tendrías que tener más en cuenta, la organización y la configuración, pero la forma. Kant nos va a hablar de forma diciendo que es la Gestalten, no sé si lo pronuncio bien así, pero bueno. Esto es alemán, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir si esto es alemán y yo no hablo alemán? Entonces, Immanuel Kant va a decir de que la forma o el Gestalten son las que crean las percepciones o los fenómenos, tienen que ver con el exterior, pero no es exactamente eso porque el exterior es un caos. Y más bien, estas percepciones o fenómenos van a tratar de alguna manera de desentrañar ese caos, de darle sentido, de darle algún tipo de sentido, de forma a esa maraña, y se hace por medio de las impresiones que están desordenadas
y que yo les quiero poner cierto orden. No todos son lo que está ocurriendo exactamente como yo lo percibo, ¿no? Es una percepción. No como son, es como yo lo percibo, sino como puedo en mi posición percibirlos. Es como yo percibo las cosas. No quiere decir de que así sea exactamente como son. Por eso es que más adelante Edmund, eh, oye, se me olvidó el nombre, la fenomenología, Husserl, nos va a decir Husserl en su fenomenología de que hay que prestarle más atención. Mire que esto es muy diferente a todo lo que estamos hablando, ¿no? Prestarle más atención no a la persona que está estudiando, no es la más importante. Kant nos diría que sí, y la teoría de la Gestalt, la psicología de la Gestalt nos diría que también, ¿no? El objeto en sí es lo que deberías prestarle más atención, no tanto la cuestión del sujeto, ¿no? Yo sujeto, investigo el objeto, sujeto, 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 ven el mismo objeto, pero cada sujeto va a tener una forma de percibirlo. Entonces entramos en la teoría de la Gestalt. ¿Cómo lo viste tú? Y tú, y tú, y tú, y tú. Y yo hago un análisis de todo eso y hago una narrativa en función a el aprendizaje cooperativo y entonces hago un promedio y un consenso. Pero si yo tomo en cuenta más al objeto en cuestión, que es el que estoy analizando, yo tendría que dejar a un lado mi propia eh, cosmovisión para saber cómo es la del otro. En todo caso, resultaría en mantener a raya los sesgos cognitivos, mis propias cuestiones de antecedentes, para poder visualizar bien el otro y hacer un estudio hermenéutico fenomenológico del asunto. No hermenéutico al estilo de Heidegger, que es destruir, yo por encima de todo. Eso es muy ego, muy yoísta, porque ego es entender el todo. Ego tiene que ver con la autopoiesis, con uno como nosotros los seres humanos. Ya entran en consideraciones análisis más éticos, si se quiere, de entender este todo y de respetar la diferencia de opiniones que se puedan tener y que ni siquiera son inconmensurables, sí que lo son, pero lo que quería decir es irreconciliables, quiere decir de que pueden convivir, puede que formen parte de una misma cuestión, un punto de vista diferente, es verdad, una posición o una perspectiva de ver las cosas un tanto distintas, pero entran en el rango humano, de modo que puede entenderse. Hay una racionalidad compartida que pudiera llegar a descifrarse en función de entender ese todo, de tratar de ir tras entenderlo. Entonces la fenomenología sí que va a ser una especie de, sí, es completamente eh, contrapuesto a centrarse en el sujeto, que nos diría así Immanuel Kant, sino que se centra en el objeto en sí mismo. Entendemos entonces la teoría de la Gestalt y sí que se le ha dado últimamente carácter científico por medio de la neurociencia, de que cada persona en sí, así tengamos muchas cosas en común, hay cuestiones que son totalmente diferenciadas que hace auténtico
cualquier tipo de percepción y que debe tomarse en cuenta, ¿sí? Lo que nos diría también Kohler sobre el pensamiento, habilidades y destreza corporal, no es una habilidad y destreza corporal más, como nos dirían los conductistas, no es una habilidad y destreza corporal más, repito, como lo asumirían los conductistas, sino el pensamiento es algo mucho más intrincado que eso, mucho más complejo. Todos los objetos y procesos son más que la suma de las partes. Son formas cognitivas más elevadas. Debe hacerse entonces un análisis de todos los elementos que están aislados y que siendo analizados de manera aislada, cualquier conclusión es inútil. No resiste a un análisis. No debes aislar ningún elemento porque todos están formando parte de ese todo, una vez más, de esa totalidad. En un intento de ordenar el mundo, y está bien que lo hagamos, pero pudieras estar eh, eh, sacrificando muchas variables que si la dejas de lado sencillamente terminarás entendiendo una partecita y enmascarando todo el sistema, que lo hacemos por razones económicas, heurísticas, pero que debemos entender también de que no estás en representación del 100%. ¿No? Ok, no, o sea, esto es 100% sí, imperfecto. 100% imperfecto implica de que siempre se queda algo por fuera y ese algo que se deja por fuera, esa parte que dejas por fuera es una parte súper importante para entender el todo. Cuidado, cuidado, porque nosotros discriminamos y hacemos una forma, pero debes estar consciente también de que hay otras formas o hay otras interpretaciones y eso puede cambiar tu punto de vista en un momento dado. Entender un poquito más implica avanzar, no ser de mente cuadrada o de mente cerrada. ¿Quiere decir esto de que no existe una verdad unívoca, única y contundente? Por supuesto que sí existe, pero que una mente cerrada no te va a ayudar a alcanzar esa verdad. Esa verdad. Eh, es como nuestra mente nos ayuda a desarrollar conocimiento, pero también debes estar consciente, y es justamente lo que nos va a decir la teoría de la Gestalt, estudiar los procesos mentales conscientes. Estudiar la conciencia mediante la introspección. En cambio, los conductistas estudian más las cuestiones extrospección, exteriores, las cuestiones más materialistas, las cuestiones más asociadas a lo experimental. Y caen muchas veces en los dogmas del empirismo que nos habló Donald Davidson. Y esto sí es peligroso. Sí es peligroso, esto no es nada científico, la verdad, porque lo más probable es que ocurra el falsacionismo. Y eso lo ha puesto de relieve esto del psicoanálisis, que está sustituido por la Gestalt y por el conductismo, que a su vez está sustituido, últimamente ya no se habla tanto de estas cosas así. Yo no diría que es sustituido, una vez más, todos forman parte de un mismo universo, son elementos distintos que nos ayudan a entender. Yo diría más bien que las cosas van evolucionando, en el sentido de que van progresando, son perfectibles. No se dejan ninguna de lado, son parte del mismo cuadro. Nos ayudan a ver el cuadro lo más completo que se pueda. Y si dejas esto por fuera, estás
poniéndote más restricciones de las que ya de por sí existen en nuestra limitada comprensión humana, pero que es suficiente con lo que nos falta para que además empieces a botar por la borda cosas que finalmente ya has ganado en cuanto a conocimiento y que no debes desechar así nada más. Ahí estaría yo completamente de acuerdo con lo que diría Inri Lakato sobre los programas de investigación. Ninguna investigación debe ser rápidamente descartada. En todo caso, deberías dejarla ahí en el refrigerador. Más adelante puede que tenga algún tipo de relevancia o que empieces a entender cómo esto de alguna manera está vinculado con esto otro, ¿no? Empezamos a hacer sinopsis, empezamos a hacer relaciones y estas relaciones nos ayudan a entender un poco más eh, teoría del conocimiento. Así que no es que está relegada esto con la teoría y la psicología que ahora se enarbola mucho más, que tiene que ver ya con la cuestión conductista, pero entendiendo las emociones, que tiene que ver con la gestal, que las emociones son muy individualistas, ¿no? Eh, yo dependo de cómo tenga configurado mi cerebro y eso se debe a cómo haya sido mi experiencia y mis antecedentes, de modo que eso va a tener que respetarse. Y esto tiene que ver con las actividades mentales que son interesantes y ahora se pueden visualizar más gracias a la neurociencia, con la neuroimagen. Eso le da más carácter de ciencia a, a cualquier, eh, no sé, cuestión empírica que antes se podía saber a la mente, cuestiones mentalistas. La neurociencia le empieza a dar más carácter científico, por tanto más rigurosidad. Y la escuela cognitiva actualmente estudia la mente. Las terapias cognitivas conductuales son las que más se ponen de relieve en vista de la neurociencia y rompe la cadena estímulo-respuesta a veces necesario. Esto lo vamos a profundizar más cuando hablemos del conductismo, que habla sobre estímulo-respuesta y refuerzo. A veces esto hay que romperlo para seguir progresando, porque si no estás atado a un círculo vicioso, a un círculo que nada tiene que ver con la virtuosidad del aprendizaje que, que quiere decir avanzar. Un círculo, un bucle perpetuo, quiere decir que te quedaste atado a una idea. Pero bueno, ya eso lo voy a desarrollar más cuando hable del conductismo. Por ahora quedémonos con que la teoría o la psicología de la Gestalt nos va a decir que hay que respetar los diferentes puntos de vista y que estos a su vez tienen que respetar el de nosotros, y en ese sentido hay una dialéctica más ética, porque no interrumpes el avance de el proceso enseñanza-aprendizaje, y de alguna manera estás dejando espacio para lo que decía Feyerabend, ¿sí? Feyerabend, que yo hablé de él en un momento aquí, sobre la anarquía epistemológica. ¿Qué quiere decir la anarquía epistemológica? Ya yo lo hablé, pero esto lo estoy asomando aquí porque resulta que la anarquía epistemológica eh, nos va, sí, Feyerabend, el anarquismo epistemológico. Sí, Paul Feyerabend, así más o menos suena ese apellido. Bueno, pero en sí el anarquismo epistemológico, ya yo tengo un video por aquí de eso, nos va a decir de que todo vale, pero no todo está en el mismo orden de prioridades, eso sí. Ni todo tampoco debe estar
tratando de imponerse una partícula, porque esto sencillamente terminaría con fosilizar nuestro avance y dejaría de avanzar, porque está fosilizado, está riguroso. Eh, por eso que Feyerabend muchas veces va a estar contra el método, ¿no? Porque el método te dice, Feyerabend nos va a decir de que el método pudiera encapsular el avance. Entonces no hablemos del método científico, sino métodos distintos. Y eso justamente tiene que ver con la pluralidad de la cuestión del perspectivismo y claramente la psicología de la gestal. Chao, chao, nos vemos otro día y hablaremos la próxima vez. Me parece que es necesario para complementar este tema claro, del conductismo. Chao, chao.